Con Cita Martínez, soy psicóloga educativa. Sí, sí. Tengo 46 años. Soy psicóloga educativa, tengo una maestría en psicoterapia de niños y adolescentes y actualmente estoy estudiando la maestría en pareja y familia. Tengo ya 10 años ejerciendo la psicología clínica. Víctor Alfonso Guillén Chávez. Pues tengo 33 años y ejerciendo en la carrera de psicología clínica tengo alrededor de 6 años en la práctica. Esta parte en cómo pueden apoyar, yo empezaría con la parte del proceso de duelo, es decir, como fue o es discapacidad adquirida, es natural que la persona pase por un proceso de duelo por lo que antes podía hacer y lo que ahora ya no puede. Entonces desde ahí el saber acompañar a las personas en este proceso de duelo e identificarlo, les puede brindar las herramientas como para saber cómo actuar ante ello. Porque el duelo se espera que naturalmente se cierre, la cuestión es no todas las personas lo cierran. Y el duelo puede pasar desde un mes hasta 2 años de forma sana o incluso de forma insana mucho más tiempo. Entonces, ¿qué está pasando con esa lesión, esa discapacidad que a lo mejor puede que no haya integrado completamente a la persona y siga como ahí teniendo como sus estragos, ¿no? Y al menos a nivel emocional. Wow. Hay muchas cosas que podemos hacer desde los diferentes ámbitos en los que nos encontremos, ya sea como docente, como psicólogo, psicopedagogo, ustedes como psicoterapeutas, como padre de familia, o sea, de donde estemos, en el contexto en el cual estemos como sociedad, podemos contribuir a que una persona que presenta algún tipo de discapacidad, sea cual sea intelectual, física, ¿no? Cualquier tipo de situación que le limite, tiene los mismos derechos para acceder a la educación, tiene o debería de tener las mismas oportunidades para, desde su limitación, desde su condición, desde su necesidad, poder ir poco a poco escalando estas áreas, ¿no? de desarrollo de lo que necesita. ¿Qué podemos hacer? Bueno, me voy a adentrar un poquito en lo que como maestro podemos hacer. Aquí ha habido muchos casos, yo tengo ya muchos años trabajando en esta escuela primaria y hemos tenido bastantes, el registro de varios casos que en un principio se podían ver como una gran limitante, por ejemplo, el lenguaje, que es una de las áreas en el desarrollo de la vida del individuo bastante importante para poder acceder a los demás, a los demás conocimientos, por así decirlo, ¿no? Pero hay adecuaciones curriculares, hay apoyo colegiado, maestro, padres de familia, psicólogo, terapeuta de lenguaje, diversos actores que deben de tomar parte, deben de formar este equipo para poder trabajar con niños, y sí se logra, me consta que se logra avances bastante significativos en la vida de un niño, ¿no? Que la parte contraria, que también me ha tocado ver desafortunadamente, es este tipo de niños con estas diferentes limitaciones o discapacidades que no tienen el apoyo como otros casos, cómo se quedan rezagados, cómo se van rezagando y ahí se van quedando, ¿no? ¿Por qué? Por los padres de familia, por el maestro que a veces no tiene el conocimiento, no tiene la preparación, o la misma escuela le hace falta la estructura, tanto la estructura física como los maestros adecuados o necesarios, o el especialista adecuado, ¿no? para poder confrontar la problemática. Y pues la discapacidad en general se debe de iniciar con la evaluación diagnóstica, ¿no? Ver a partir de qué voy a empezar ese es como nuestro punto de partida, para ver hasta dónde el niño puede alcanzar y qué tanto, de dónde vamos a partir. Entonces eso es bastante importante,
¿Qué se puede hacer cuando no hay un diagnóstico, cuando nada más trabajas con lo que ves? Bueno, igual trabajas y pones en práctica recursos o habilidades o pues sí, recursos que la escuela maneje o que tengamos a la mano, ¿no? Te lo estoy diciendo desde el punto de vista como docente, ¿no? Pero como cualquier integrante de la sociedad, podemos hacer algo para tratar de incluir, ¿no? No solamente normalizar, no solamente tenerlos como integrados, ¿no? Se habla mucho de integración. No, hay que llegar a la inclusión, hay que hacerlos sentir parte de, ¿no? No nada más actores pasivos, sino actores activos de su proceso. Muy bien. Bueno, para hablar de la discapacidad, antes que nada debemos entender que la discapacidad no es sinónimo de enfermedad. Lamentablemente en nuestra sociedad se genera este estereotipo de que una persona con alguna discapacidad pues ya es convaleciente o que pierde otras funciones. Entonces desde ahí vamos reconociendo que la discapacidad no es meramente sinónimo de una, ahora sí, pérdida de funciones, sino más bien una limitante en las funciones del paciente. Dentro del campo a trabajar, pues observamos que el ser humano se maneja en diferentes esferas. En este caso, hablar de un paciente con discapacidad, tendríamos que revisar lo que es la esfera conductual, la fase del pensamiento, lo fisiológico y lo emocional. Entonces, para poder brindar un soporte o una ayuda, debe de ser integral. Vamos a hablar primero del punto conductual, como muchas veces el paciente puede ser limitado incluso por la propia familia, el pensar que ayudarle a hacer sus funciones pues es un beneficio para el paciente. Sin embargo, la realidad en diversos estudios nos muestra que mientras más soporte tenga el paciente, va perdiendo funciones y habilidades que incluso son necesarias fortalecer. En este caso, hablando de lo conductual, es necesario y conveniente hacer participar al paciente en sus actividades, siempre y cuando éstas sean viables para el paciente. También hay que reconocer cuál es el impedimento o la limitación que éste pueda desarrollar. Sin embargo, todo aquello que el paciente pueda realizar sin ningún problema, es necesario que lo haga. De esa manera, el paciente se mantiene activo y a la vez se ayuda a que de una u otra forma se sienta útil. Por otro lado, tenemos que también en este punto de la ayuda es muy importante solicitar el permiso hacia el paciente. En ocasiones quizás nos toca ver a un pacientito caminar por las calles con una discapacidad e inmediatamente queremos intervenir o queremos ayudarle. Pero sí es muy importante el preguntar, el pedir su permiso si podemos darle un soporte, porque muchas veces recordemos que en una discapacidad el paciente puede desarrollar la agresión, puede desarrollar ser hostil, ¿sí? Y no recibir de buena forma la ayuda. Y entonces, para no tener este choque con el paciente, es muy importante el solicitar el permiso. En familia podemos disfrutar de la compañía del paciente, hacerlo participar en las actividades en casa, en las reuniones. No olvidarnos de que el ser humano con una discapacidad deja de sentir, ¿sí? En algunos casos, a un paciente con alguna discapacidad pareciera que deja de tener sentimientos y emociones. Sin embargo, la realidad es que no es así. Una discapacidad jamás va a limitar la parte emocional del paciente. El paciente sigue sintiendo, sigue teniendo emociones, sigue teniendo lo que es felicidad, alegría, ¿sí? Entonces, es muy importante rescatar estos elementos y seguir tratando al paciente como un individuo integral, ¿sí? Con sus funciones y sobre todo respetarlas. En el plano del pensamiento, aquí sí es muy importante revisar cómo se encuentra ese paciente. Por lo regular, los primeros 6 meses después de un diagnóstico o la adquisición de una discapacidad, pues es normal que el paciente vive el proceso de duelo. En esta fase del pensamiento, pues empieza de que ya es un estorbo, de que deja de ser útil, de que es una carga para la familia, ¿sí?
Y es normal que el paciente tenga estos tipos de pensamientos. Sin embargo, de igual manera, algunos autores refieren que posterior a los 6 meses, el paciente debe de iniciar ya un proceso de adecuación, ¿sí?, y de adaptación a su nueva funcionalidad a partir de esa discapacidad, entendiendo entonces que la discapacidad va a acompañar al paciente a partir de ese momento y no sabemos si a lo largo de su vida o posteriormente pueda ser restaurada. Sin embargo, a partir de ese punto, el paciente necesita y sobre todo el apoyo de la familia, que es la parte primordial en todo proceso de acompañamiento, en que la familia insista en esta adaptación. Entonces, hay que evaluar cuál es el criterio que el paciente tiene. Si es un criterio muy negativo, hay que estar trabajando esa parte de la motivación, la estimulación, ¿sí?, el hecho de volver a insertar al paciente en sus actividades cotidianas, ¿sí?, que nuevamente empiece a recuperar su funcionalidad y que se dé cuenta y se dé la oportunidad de poder ser un individuo con esta capacidad para seguir adelante, aún a pesar de la discapacidad. Por otro lado, otro tema muy importante aquí en la parte del pensamiento es la discriminación, ¿sí? En ocasiones es el propio paciente quien se empieza a discriminar, es el propio paciente que empieza a etiquetarse como una persona no funcional, ¿sí? Y suficiente es con lo que la sociedad a veces estigma o genera un estereotipo como para que todavía el paciente despierte esos sentimientos de inutilidad o frustración, ¿sí? Entonces, evitar la discriminación ayuda a que el paciente tenga una mejor aceptación de sí mismo, ¿sí?, y que esa discapacidad sea como una nueva característica de su funcionalidad, ¿sí? En el plano fisiológico, aquí vamos a hablar un poquito de qué tan importante es el proceso de rehabilitación, ¿sí? Sobre todo en aquellas discapacidades motrices, por lo regular, son las que quizás se logra una mayor adecuación, ya que el paciente con esfuerzo, rehabilitación y terapia puede lograr desarrollar un poco más la motricidad, a diferencia de otros órganos sensoriales. Entonces, aquí en la parte fisiológica podemos incluir lo que viene siendo los ejercicios en el proceso de rehabilitación, el realizar actividades recreativas, ¿sí?, y sobre todo la parte de la estimulación y motivación. Hay que mencionar que todo ser humano tiene motivaciones intrínsecas y extrínsecas y lamentablemente en la discapacidad las motivaciones intrínsecas se van perdiendo, ya que recordemos que estas son propias del paciente y en la parte de la discapacidad pues obviamente es vulnerable en ese aspecto. Por lo tanto, aquí sí es importante la presencia ya sea del psicólogo, del fisioterapeuta, la participación de la familia, y no debe de ser un proceso individual que el paciente tenga que atravesar, ¿sí? Aquí hay que concientizar muy bien a la familia en qué tan importante es el impacto que tiene en la vida del paciente, que se sienta acompañado, que se sienta fortalecido por la familia en esta fase de discapacidad o en esta fase pues difícil para el paciente. ¿Qué podemos hacer en la parte fisiológica también o en la parte conductual? Adecuar su entorno físico, facilitar ese proceso de adaptación. A veces la familia dice te apoyamos, pero no nos ponemos a investigar cómo ese paciente puede adecuarse más rápido, ¿sí? Quizás ahora sí que tener un espacio más libre de muebles, dependiendo del tipo de discapacidad, que permita una fluidez por parte del paciente, que por medio de sus fuerzas pueda resolver o atender algunas necesidades. Entonces, la adecuación del entorno es fundamental también en este proceso de adaptación y sobre todo porque va a conectar al paciente con esta parte de su funcionalidad, ¿sí? La funcionalidad es aquello que nos permite mantenernos vivos, mantenernos útiles, mantenernos con motivación propia para poder funcionar y poder atender nuestras necesidades. Por otro lado, tenemos también aquí en el punto de la adaptación, compensar la discapacidad, ¿sí?
Si anteriormente, supongamos que es una discapacidad motriz, quizás una silla de ruedas pueda facilitar el desplazamiento, ¿sí? Entonces, no debemos de quedarnos en que el paciente no puede caminar, ¿sí? Tenemos que buscar formas viables en las cuales el paciente pueda tener un desplazamiento de acuerdo a su propia fuerza, y de esa manera vamos compensando la discapacidad, ¿sí? El sentido de vida también se ve muy fracturado en ese aspecto, ya que para el paciente el ser ahora sí que enteramente completo, pues hasta cierto punto le da una sensación de bienestar. Pero ante una discapacidad, esa sensación de bienestar también se va afectada y va a desencadenar todo un cuadro de síntomas, ¿sí? Que al final no solamente van a afectar al paciente, sino también a la familia. En ocasiones hay pacientes que se rehúsan al proceso de rehabilitación, que se rehúsan a esforzarse, a seguir avanzando. Y muchas familias ceden ante estas exigencias del paciente, ¿sí? Y entonces vamos a encontrarnos con pacientes que están en el olvido, con pacientes que ya no solo tienen una discapacidad, sino que ahora tienen todo un cuadro completo de afectaciones físicas, emocionales, de conductuales, ¿sí? Incluso de redes de apoyo. Hay familias que abandonan al paciente con la discapacidad, pero mucho de eso tiene que ver la actitud que el paciente toma ante su discapacidad y ante el resto de la familia. Entonces, ¿cómo trabajamos esta parte emocional? Pues en primera instancia, pues es conveniente y necesario que el paciente tenga un proceso terapéutico que logre resolver de una u otra forma, externar sus emociones, sus pensamientos, y que tenga esta orientación sobre cómo ir empoderándose o cómo ir desarrollando nuevas habilidades y herramientas que le van a permitir ahora sí que avanzar con su discapacidad. En el entorno familiar es muy importante escucharlos, ¿sí? Y la parte de la escucha tiene que ser escucharlos con atención, el que ellos tomen conciencia de que sí se les está dando ese espacio, de que la otra persona tiene esa disponibilidad y que es importante lo que el paciente menciona. El pedir o solicitar su opinión, ¿sí? Como mencioné en un momento, recordemos que siguen siendo personas con sentimientos y emociones. Entonces, la opinión que tengan siempre va a ser importante, ¿sí? Ellos tienen el derecho de emitir un juicio, una opinión, el dar su acuerdo o desacuerdo ante diversas situaciones. En ocasiones la familia es quien va tomando decisiones y el paciente ni siquiera tiene idea de lo que le van a hacer o el proceso que va a tener. Entonces, es importante incluir estos elementos en todo este proceso. Y otra cosa importante es respetar sus decisiones, ¿sí? La propia autovalía del ser humano no se ve limitada por una discapacidad, ¿sí? Por lo tanto, la autonomía también debe de permanecer y respetar las decisiones del paciente le van a permitir estar más agregado a un proceso de recuperación. El paciente que no toma decisiones, el paciente que simplemente permite que los demás decidan, es muy probable que tenga recaídas, ¿sí? Ya que por sí mismo no ha sido capaz de aceptar la discapacidad y empezar a afrontarla de forma saludable. Ha delegado la responsabilidad a la familia, entonces ese paciente no está comprometido con la educación. Por lo tanto, es probable que exista más recaídas, mucho, que el propio paciente emita su opinión, tenga un juicio y tome decisiones referente a su tratamiento, referente a la ayuda que necesita, a su proceso terapéutico, al plan de rehabilitación. Ok, bueno, pues le agradezco mucho el tiempo que ahora sí que tuvo para recibirme, y pues también gracias por los consejos que me pudo dar para implementarlos ahora sí que durante mi proceso de crecimiento en esta carrera. No hay de qué. Muchas gracias. Pues muchas gracias por recibirme, por darse el tiempo de contestar esa pregunta, ¿verdad?
Y pues sería todo. Y gracias a ti, Valentina, suerte en el desarrollo de tu futura profesión. Mucho éxito. Pues muchas gracias, profe, por darnos ese tiempo, por compartirnos un poco de su conocimiento, de su opinión más que nada. Y pues sería todo en sí de la entrevista, nada más sería esta pregunta y pues muchas gracias por su tiempo. Muy bien, gracias a ustedes, Valentina. Y pues esperemos, ¿verdad?, que esta información les permita profundizar en aquellos temas relacionados a la discapacidad, el cómo prepararse para brindar una buena intervención. Y pues realmente es un compromiso, ¿no? El profesional debe estar comprometido en que es apto para poder dar esa funcionalidad al paciente y en conjunto lograr ese bienestar. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por asistir. Hasta que luego. tengan buen día. Gracias.